Dentro de los temas que tenemos que ir abordando poco a poco es cómo se da la construcción del conocimiento histórico, asimismo el cómo se va dando una serie de interpretación de diferentes versiones, puede haber diferentes versiones de una misma historia, y asimismo cómo es que se escribe, de qué se apoya, tanto de sus ramas auxiliares como de la forma en cómo se va a redactar o escribir la historia a través del uso de sus fuentes. En general, como concepto, la historia es una ciencia de carácter social, una ciencia humana, que estudia los acontecimientos o hechos más importantes producidos por el hombre. En este caso, está estudiando el pasado del ser humano para poder comprender el presente y poder proyectarnos al futuro. Como recordarán, la historia nace con el hombre mismo, pero hablamos en este caso de que mientras no se tuvo un registro de la misma, pues por eso se conoció como prehistoria, previo a la historia. Una vez que se da el paso a la historia va a ser cuando surge la primera forma de escritura. Al darse la primera forma de escritura, empieza ya a tenerse un registro de lo que estaba dándose en algunas de las sociedades. Entonces, esta construcción de la historia empieza a darse a través del uso de fuentes que van a ser las que van a sustentar lo que el historiador está reescribiendo o en este caso reconstruyendo. Y se va a apoyar también de algunas ramas auxiliares. ¿Qué son estas ramas auxiliares? Bueno, son las disciplinas que van a brindar un apoyo a la ciencia histórica para una mejor comprensión y análisis del hecho. Por ejemplo, en unos años, cuando los historiadores quieran escribir sobre la pandemia del COVID-19, van a tener que echar mano de lo que es los archivos a lo mejor de defunción para hacer un cálculo demográfico de cuánta mortandad generó, produjo. Si quieren hablar de la afectación económica, pues tendrán que echar mano de la economía, de los registros económicos para saber cómo afectó esta pandemia en el plano económico. Si quieren hablar desde el punto de vista social, pueden echar mano desde la antropología o de la sociología para comprender el por qué generó tantas problemáticas sociales, o desde la psicología para comprender por qué algunas personas empezaron a presentar algunos padecimientos como nerviosismo, crisis de ansiedad, depresión y demás producidas por el encierro. Entonces, la historia no trabaja sola, sino que se apoya de otras ramas del conocimiento, de otras ramas auxiliares. Esto de las fuentes directas o indirectas no es otra cosa más que lo que también se conoce como fuentes primarias o fuentes secundarias. Las llamadas fuentes directas o fuentes de primera mano son precisamente las que contienen una información nueva y original, resultado de un trabajo intelectual en el que se pueden utilizar pues monedas antiguas, periódicos de la época, diarios de personas, historia oral a través de entrevistar a los testigos que estuvieron ahí presentes, documentos, todo lo que que estuvo presente en ese momento de forma presencial como ser humano o de alguna forma como lo que serían algunos también objetos de la vida cotidiana de esa época, las monedas, como aparece ahí. Y tenemos por otro lado lo que son las fuentes indirectas, en este caso también llamadas fuentes secundarias. ¿Por qué indirectas? Porque no estuvieron del todo al 100% en ese momento, y estas contienen información organizada, elaborada, producto del análisis. ¿Qué están analizando las fuentes indirectas? Analizan a las fuentes directas, es decir, si yo quisiera escribir ahora un libro sobre la epidemia de peste bubónica de la Europa medieval, mi investigación va a ser una fuente indirecta porque yo estoy analizando lo que ya se escribió, estoy analizando lo que ya existe sobre un tema que está
cientos de años atrás de la época en la que yo estoy viviendo. En cambio, si en unos años como historiadora yo quiero investigar o hacer un escrito histórico sobre cómo fue la pandemia de COVID-19 en Huatusco, Veracruz, como yo soy testigo y yo lo estoy viviendo, estoy guardando a lo mejor periódicos de estos días, de esta época, voy a hacer una historia a través de fuentes directas, porque estoy siendo testigo y estoy utilizando los documentos, lo que está pasando ahorita en este momento. Entonces la diferencia es esa, la directa, hay de cierta forma se involucra el historiador con lo que son las fuentes que estuvieron presentes en ese momento. Y en la indirecta es una interpretación de las fuentes directas. Por eso es que se hace una extracción y reorganización sobre los documentos primarios originales. Ahora, ¿qué es un hecho histórico? Un hecho histórico es una serie de acontecimientos pasados significativos y trascendentes que repercuten en la sociedad, es decir, es como una especie de causa y efecto. Toda acción genera una reacción, así como en física. De esta manera, lo que se haya hecho en el pasado repercute en nuestro presente y muchas veces hasta en nuestro futuro. Ejemplo, si no se hubiesen conocido su papá y su mamá, ustedes no hubieran nacido. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos los seres humanos somos sujetos históricos. Todos estamos haciendo historia. Otro ejemplo del cómo somos sujetos históricos y cómo estamos haciendo historia es el hecho de que ustedes pertenecen a la historia de la escuela, porque ya están con un número que en el que se tiene registrado que X alumno de tal generación pertenece a la Escuela Secundaria General Jovita Estrada. Pero así como ustedes pertenecen a la historia de la escuela pertenece a la historia de ustedes, porque cada uno dentro de algún tiempo dirá, es que yo estudié la secundaria en tal escuela. Y es así como todos somos sujetos históricos. Ustedes son parte de la historia de la escuela y la escuela se convierte en parte de la historia de ustedes, su historia de vida. Ahora, tenemos también la cientificidad de la historia. ¿Por qué? Porque al ser una ciencia también se estudia o se construye a través de una serie de métodos y técnicas. Entonces, ¿qué es lo que hace que tenga esa cientificidad, que tenga ese carácter de ciencia? Pues el uso de un método que implica la indagación de fuentes, su estudio a través de observación, análisis e interpretación, apoyándose de otras disciplinas o ramas auxiliares. Por último, ¿para qué nos sirve la historia? ¿Cuál sería su utilidad? Pues dentro de todo es lograr la comprensión de los hechos en el tiempo y su repercusión en la sociedad presente y guía para el futuro. Tampoco quiere decir que la historia sea como una especie de bolita de cristal que nos esté diciendo qué nos va a deparar el futuro, pero sí nos da una serie de indicadores que nos pueden funcionar para no repetir algunos patrones que nos lleven a cometer los mismos errores. ¿Qué ramas auxiliares de la historia? Bueno, vamos a encontrar una serie de ramas que son otras ciencias u otras disciplinas que la van a apoyar. En la hojita que ustedes tuvieron que trabajar aparecían 4 imágenes. Una imagen de los gigantes toltecas de Tula Hidalgo, que pertenecen a la rama de la arqueología. Luego estaba una especie de mapa con una brújula. Pues la respuesta podía ser la geografía o la cartografía. Estaba también un mapa, un globo terráqueo con un montón de idiomas y de lenguas. La lingüística es otra de ellas. Ahora bien, las ramas auxiliares de la historia son aquellas disciplinas que el historiador utiliza como herramientas para validar la autenticidad e integridad de los hechos, objetos, documentos y otros hallazgos con algún valor histórico.